Te damos gracias, Padre Eterno, porque primeramente nos has acompañado hasta el día de hoy en nuestra vida, Señor, cotidiana, en nuestra vida, Señor, de un caminar diario, continuo, Señor, pero también nos has tomado de la mano con nuestra vida espiritual. Y eso es lo que agradecemos principalmente, Señor. Gracias, Padre Eterno, porque nos has quitado una deuda, Señor, que teníamos encima. Gracias, Padre Eterno, porque has pagado por nosotros, Señor, con tu Hijo amado. Señor, queremos ponernos en tus manos esta noche, Señor, para que seas tú, Padre Eterno, quien nos hable a nuestro corazón y que podamos, Señor, poner por práctica, por obra, Señor, las cosas que tú quieres que nosotros, que permanezcan en nuestro corazón. Padre eterno, nos ponemos en tus manos, esperando seas tú siempre, pues, el invitado de honor. Bendice a todos los hermanos que estamos reunidos en este lugar por nombre, los que han de llegar y los que no han de venir entre nosotros, Señor. También guárdales y bendíceles. Guarda su pie, Señor, y donde quiera que estén. También por nombre bendíceles. Padre eterno, en tus manos quedamos, en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar el tema, quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan el título de este tema? ¿Alguien leyó el título de este tema? Recuerden que a mí de repente me gusta preguntar, hermanos. Cancelando la deuda. Cancelando la deuda. Ok, otra pregunta, hermanos. Gracias, hermano Miguel. No me lo tome a mal, hermanos, no me lo tome a mal, pero es parte del tema, ¿eh? Dígame, por favor, si yo le debo algo para ponerme a cuenta con usted. ¿A alguien le debo dinero? ¿Le debo tiempo? ¿Le debo alguna otra cosa? Por favor, dígamelo para ponerme a cuenta con usted. Y esto, hermanos, créanme o esta pregunta, créanme que va a repercutir al final de nuestra reflexión el día de hoy. Bueno, cancelando la deuda. Cancelando la deuda. Ya de entrada, hermanos, el título nos dice mucho. Porque si hay una deuda que nosotros tenemos, hermanos, mayor que todas nuestras deudas, porque dígame, acá, ¿quién no tiene deudas físicas? Deudas de su casa, deudas de su auto, deudas, y creo que todos tenemos deudas. El que no las tiene, qué bueno, hermanos, puede dormir tranquilo, ¿verdad? Todos, yo también, hermano, yo también, yo también estoy bien endeudado, créanme. Pero ahí la llevamos poco a poquito, creo que trabajando con esfuerzo, ¿verdad? Esas deudas van saliendo poco a poco. Pero hay una deuda, hermanos, que el Señor ha pagado por todos, hermanos. Incluso por los hijos que no nos han nacido. Incluso bueno, no digo que nos vayan a hacer un hijo a la familia Silva, no, hermanos, no, tampoco, Dios quiera, pero no, ya. Incluso, hermanos, a nosotros antes de nacer, hermanos, esa deuda ya estaba pagada. ¿Por qué? Por el Señor Jesús. Todos hemos sido deudores de algo, ¿verdad? Nuestra cita base, hermanos, está en Colosenses capítulo 2, verso 14. Esta es nuestra cita base. Y dice más o menos así. Dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Bueno, yo estoy leyendo una versión diferente, pero si usted me puede leer la Reina Valera 1960 o alguna otra versión, lo que pasa es que mi computadora tiene esta versión, entonces habría que renovarla, ¿verdad? Alguien que me ayude, por favor, a leer cómo dice. Bueno, en la nueva versión internacional dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Muy bien, ahí habla también de una deuda. Aunque bueno, en esta versión es básicamente lo mismo. Todas las versiones son referente a lo mismo. Por ejemplo, la mía dice enclavándola en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué?
porque está quitando algo que nosotros debíamos, ¿sí? El Señor está clavando ahí algo o está olvidando algo en esa cruz. Y en la versión de mi hermano, ¿alguna otra versión diferente, mis hermanos? Que básicamente dicen lo mismo, les digo, solamente para ampliar un poco más nuestra visión. ¿O todos tenemos las mismas? La Reina Valera dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Amén. Muy bien, gracias hermanos por su participación. Bueno hermanos, la escritura general suele comparar un pecado o una deuda, o perdón, el pecado con una deuda. Por lo que remitirlo equivaldría o sería lo mismo a perdonarlo o pasarlo por alto, ¿sí? Vamos a ir poco a poco entrándonos a nuestro tema. Básicamente, al decir que la escritura general, lo digo desde tiempos antiguos, hermanos, desde que se escribía, básicamente no solamente la Biblia, sino muchos libros, por ejemplo, hubo pues pensadores, poetas, hubo ¿cómo se le llama? Bueno, hubo muchos sabios que han escrito muchos libros y en sí para la escritura general esto suele compararse o suelen comparar el pecado con una deuda, ¿sí? Que básicamente lo toman como igual, lo toman como igual. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a hacer una pequeña comparación. Acompáñeme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 12. Vamos a ver qué encontramos también. El verso 12 dice, y perdona nuestras deudas, fíjese bien, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Mateo está reflejando en esta pequeña porción de la Biblia, no sé si recuerdan también cuando sus discípulos, los discípulos del Señor, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y qué hermosa frase, ¿verdad? También para acercarnos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, ustedes tienen que orar así, de esta manera. No les dice, repitan lo mismo, pero les enseña, ¿verdad? Es solamente un dato para recordarles. Pero en esta porción bíblica, hermanos, en el verso 12, dice, es parte también, bueno, de esta oración, dice, y perdona nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, vamos a compararlo con Lucas. Vaya a Lucas capítulo 4. No, Lucas 11, perdón. Lucas 11, verso 4. Fíjese bien, la expresión es básicamente la misma, pero la escritura, hermanos, la escritura solamente cambia una palabra. Fíjese bien, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí lo que está haciendo Lucas es usar las dos palabras, ¿sí? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo, o de lo malo, o del mal, ¿verdad? Es una oración, hermanos, que nosotros podemos darnos cuenta que si detectamos la palabra perdonar, o la palabra pecado, o la palabra deuda, básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el pecado, ¿verdad?, obliga a la persona a buscar perdón. Y la deuda obliga a la persona a pagar. Parece diferente, pero es muy, muy parecido, ¿sí? De hecho, hermanos, los caldeos y los sirios usaban estas palabras
como muy común, pecador, deudor, y no tenían distinción de ello, ¿no? No, ellos no, o era pecador o era deudor. Entonces, básicamente se refiere a lo mismo. La razón es que hay una semejanza entre las dos. Así como uno obliga al deudor a pagar, ¿sí? Así como uno obliga al deudor a pagar, el otro obliga al pecador al castigo, ¿sí? Así como la deuda da poder al acreedor. Fíjese bien. Vamos a suponer que yo le presté. No vamos a hablar de dinero, no vamos a meter en problemas, hermanos, porque después vamos a suponer que yo le presté una de mis camisas, que por cierto me puse esta para ver si los mareo, hermanos. Vamos a suponer que yo le presté una de mis más bonitas camisas, ¿verdad? A mi hermano Lázaro, por ejemplo, que es al que veo más centrado ahorita. Y yo se la presté. Esto me hace acreedor a después en un futuro decirle, oye, me debes mi camisa, regrésamela, ¿sí? Me da cierta autoridad no sobre él, pero sobre mi cosa que me pertenece. Entonces, más o menos es así. Si hablamos de dinero es básicamente lo mismo, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Y ahorita vamos a ver a dónde voy con todo esto, ¿sí? Así como la deuda, así como el pecado entrega el ofensor, se lo entrega a Dios, no todo el tiempo. Pero hermanos, nosotros fuimos pecadores y para que pudiéramos liberarnos de ese pecado, para que pudiéramos deshacernos de ese pecado, para que pudiéramos pagar por ese pecado, si podemos decirlo así, ¿qué tuvimos que hacer? Ayúdeme. Acercarnos a Dios, entregarnos a Dios, porque Él es el único que puede quitar el pecado. Él tiene, hermanos, esa acredición a nosotros de decir, si te acercas, te puedo hacer limpio, ¿sí? Porque Él tiene ese poder. Eso es lo que llamamos acredición, porque Él tiene ese poder de hacerlo. Ahora, el que presta y el deudor también, bueno, el que presta sobre todo, tiene también el poder de decirle, está bien. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le pudiera decir a mi hermano Lázaro, está bien, quédate en mi camisa, creo que se te ve mejor a ti que a mí, ¿verdad? Eso, hermanos, de esa parte ya sería eh, una acción, ¿cómo es que se le llama? Se me está escapando la palabra. Dadivosa, una acción de amor también, pero si se da cuenta, por parte del Señor también, porque si nosotros, hermanos, éramos pecadores o somos pecadores y nos acercamos a Dios a decirle, Señor, perdona mi pecado, perdona mi deuda, el Señor va a decir, está bien, hijo. El pecado se ve más bonito sin ti. Perdón, no, usted se ve más bonito sin el pecado, ¿verdad? Ya lo ando poniendo al revés. Usted se ve más bonito sin pecado, ¿sí? Básicamente es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Por ejemplo, con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan que estos hombres eran rebeldes? Que estos hombres, por más que les decía el Señor, no lo hagan. Un tiempo no lo hacían y después ahí andaban con sus dioses, con otras cosas que no eran, haciendo pecados, cometiendo pecado. Y también, hermanos, la desobediencia es pecado. Pero ¿qué es lo que hace el Señor con este pueblo? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con todos nosotros? ¿Y qué es lo que hará el Señor con los hijos que nos vienen en el futuro? Créame que el Señor ha tenido mucha paciencia para perdonar nuestros pecados. Créame que el Señor ha tenido mucho amor para con nosotros, para con nuestros hijos, incluso para los que todavía no nacen. El Señor ha tenido mucha paciencia, amor y todas estas cosas que sabemos y que le acreditamos a Dios. ¿Sí?
Pero, ¿qué pasa con este pueblo de Israel? Hay dos ejemplos también que podemos ir a ver. Vamos, acompáñame a Levítico y lo vamos a ver rapidito. Esto, hermanos, es solamente para que veamos la comparación de, de cómo buscar el perdón de Dios. Una es por el medio de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, ¿sí? Y la otra, bueno, hay dos diferentes sacrificios que vamos a ver ahorita. Y aquí nos vamos a concentrar en eso. Nosotros, hermanos, también para poder sentir que somos perdonados por Dios, también debemos de hacer un sacrificio. Y ese sacrificio, hermanos, es buscando al Señor tiempo a tiempo, hermanos. Buscando al Señor cada momento. ¿Sí? Como decía el canto que cantaba mi hermano Alberto. Ay, se me escapó, hermanos. Una frase del coro, hermanos. Es. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos? Dice, llévame a tus atrios al lugar santo. ¿Cómo pudiéramos ir allá siendo pecadores? No podemos, ¿verdad? No podemos. Necesitamos que Él primero nos limpie para que nos lleve cerca de Él, para estar cerca de Él, para poder estar delante de Dios. Ahora, ¿cómo eran los sacrificios? Vamos a leerlo rapidito. Levítico capítulo 4, verso del 1 al 12. Dice así, acompáñeme con su vista. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, los espero, perdón. Vi todavía hojas dar vueltas a sus Biblias. Eso es bueno, hermanos. Bueno, ya que estamos todos ahí, dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, dice, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado, el pecado que habrá cometido, un becerro sin tacha para la expiación. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Eterno. Verso 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y lo rociará de aquella sangre 7 veces delante del Eterno hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante del Eterno, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio, y tomará el becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los riñones y el sebo que está sobre ellos y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Verso 10, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y el cuero del becerro y toda su carne con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y los quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. ¿Qué vemos acá, hermanos? ¿Qué es su primera impresión? Puede abrir su micrófono y decirme una palabra. ¿Cuál es su primera impresión hasta aquí? O si tiene preguntas, si hay algún comentario hasta ahorita, usted lo puede decir. También si hay quejas, hermanos, porque ya lo mareé con mi camisa.
También si hay quejas, hermanos, déjenmelas saber, por favor. ¿Cuál es su primera impresión hasta aquí? ¿No? Está bien, no pasa nada, hermanos. No se sientan presionados. Yo veo que hay como que, que para que Dios perdone nuestros pecados hay ciertas cosas que tenemos de, ciertos requisitos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Como en el tiempo de antes era como este, este sacrificio que se llenaban ciertos requisitos. Y también ahora en nosotros hay ciertos requisitos como los versículos que leyó anteriormente. Tenemos nosotros que, requisitos que nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que perdonar, ¿verdad? Entonces, no es una, es cosas que tenemos que hacer para poder lograr ese perdón. Exacto, muy bien, hermana, gracias. Sí, a ver, el Señor, como al pueblo de Israel, les da estas especificaciones directas, ¿verdad? Para que puedas cubrir tu pecado, haz esto. Y si se fijaron, hermanos, nombró la grasa de todo el animal, básicamente por separado, hermanos. Y la grasa del riñón y la grasa de esto y la grasa de aquello, sepáralo de aquí. Hermanos, era un trabajo muy, no complicado tal vez, pero laborioso de hacer, hermanos, porque destazaron. Hermanos, les voy a contar una anécdota que me pasó cuando nació bueno, no nació mi hijo Enoch, pero fue el momento en que lo presentamos delante del Señor. Ese día, hermanos, llegamos a México con toda mi familia, que es su familia, y pues llegamos mi esposa y pues mis 3 hijos en ese entonces, pues, no va a ser presentado, Abimael todavía no estaba. Llegamos a su pobre casa en México y les planteé a mi familia, bueno, vengo a presentar a mi bebé, vengo a presentar a Enoch, delante de Dios, queremos la bendición del Señor, pero también queremos estar todos en familia, quiero que vengan todos, me gustaría que estuvieran todos, hacer una oración general y pues hacer un banquete para todos. ¿Qué les parece? No, sí, muy bien, podemos hacer esto y otro. Pero ¿qué hacemos de comer? Hermanos, para cuando llegó esta pregunta me metí en un problema, hermanos, porque nunca pensé en qué les iba a dar de comer a toda la familia, hermanos. Y se los digo por lo de los sacrificios, hermanos. Dice mi hermano, tenía dos corderos, hermanos, gordos, hermosos, recién trasquilados, hermanos. Eh, y me dice, pues sacrifiquemos un cordero. Dice, vamos, matamos un cordero y pues todos comemos birria. Y pues mi papá la preparó y todo, ¿verdad? Pero lo más doloroso y la parte que quiero platicarles, hermanos, es la parte del cordero. Nadie de nosotros se atrevió a sacrificar o ponerle cuchillo a este cordero. Mi papá lo hacía, pero dice, hijo, ya no tengo corazón ni fuerza para eso. Y bueno, contratamos a alguien para que lo hiciera. Y dice, no, dice, la persona que se contrató conocía a mi hermano y mi hermano se llama Daniel. Dice, no, Daniel, esto es bien fácil, lo agarras de la cabeza, lo pones los pies aquí, las patas de adelante, perdón, las patas de atrás aquí, las patas de adelante acá, le das la cabeza aquí y que le corta el cuello, hermanos. Así que le da primero a la yugular así de un lado, así se lo entierra y le jala el cuchillo y después lo degolla. Hermanos, ¿saben? Ay, hermanos, es hasta difícil, hermanos, de recordarlo. ¿Saben qué sonido hizo ese animal al morir? Ninguno, hermano. Ninguno. La persona que contratamos no tuvo que amarrarle las patas de atrás. No tuvo que amarrarle las patas de adelante.
nada más lo acostó de lado, el animal ya estaba trasquilado, ya no se necesitaba trasquilar, y trasquilar es quitarle ¿verdad? La lana. Él solamente puso al animal de lado, le colocó las patas traseras para un lado, las de adelante para otro, agarró el cuello, lo levantó, le picó la yugular y lo cortó. El animal, los corderos balan, pero este animal, hermanos, no dijo nada, no hizo ni un porque le estaban cortando o sea, nada, hermanos. De ahí, al ver esto que me quedó tan grabado, puedo ver, hermanos, el ejemplo tan perfecto de la palabra de Dios cuando dice, como cordero fue al matadero. Porque no necesitaban amarrarlo, hermanos. Porque no dijo ni una palabra antes de morir, hermanos. Y eso, hermanos, me pudo mucho, no por el animal ni en la forma en la que lo estaban asesinando al pobre animal, sino en la forma en la que el Señor me dijo, está ejemplificado por eso nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos, pero comimos bien rico. Entonces, yo vi esto, hermanos, y créame que matar a un animal, bueno, yo vi todo, hermanos, lo cortaron, le sacaron las vísceras, lo hicieron en pedazos, todo, y pero es un trabajo, hermanos, que tiene sus especificaciones. Ahora, el Señor les está dando perfectamente especificaciones, hermanos, al pueblo de Israel para que hagan esto, y esto significa hacer un sacrificio también por parte de la persona para que vea que no es fácil. No es fácil, hermanos. Es fácil pecar, pero no es fácil, hermanos, llegar a la presencia de Dios siendo pecadores. Porque decir, Señor, perdóname, pero también, hermanos, el empeño que se le pone al animal. Perdón, al asesinar a ese animal. Entonces, por eso el Señor pone todas estas especificaciones que son muy, hermanos, muy claras para que el pueblo de Israel tenga un, un remordimiento también, ¿no? Si lo quiere ver así. Y es que también ver morir un animal, hermanos, así es, bueno, para los que somos amantes de los animales, ¿verdad? Pero bueno, fíjese, hay otra cosa por la que hay un sacrificio. Vamos a seguir leyendo del capítulo 4, del verso 13 hasta el 22. Dice, fíjese bien, y si toda la congregación de Israel hubiese errado y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo, contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que fuera entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno y en presencia delante del Señor degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno en el tabernáculo del testimonio, y derramará por toda sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo y harálo arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Verso 21. Dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemarán como quemó el primer becerro
expiación de la congregación. Y cuando pecare el príncipe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos del Eterno, su Dios, sobre estas cosas, no se han de hacer y pecare. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que así como singularmente podemos pecar, también todo un pueblo, toda una congregación pudiera hacerlo. Pero también hay sacrificios, hermanos, que se hacen solo para estar delante de la presencia de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, y no solo eso, como congregación también, como familia en Cristo que somos, hermanos, debemos de hacer un sacrificio. Y ese sacrificio es nuestro propio esfuerzo, no solamente por los demás, sino por mí mismo, porque mi espíritu tiene que crecer para con Cristo, hermanos. Y eso es un sacrificio que como pueblo, hermanos, que como familia, como congregación, todos debemos de hacer. Debemos apoyarnos los unos con los otros. ¿O será que debemos de pisotearnos los unos a los otros? ¿Verdad que no? ¿Debemos hablar mal de los unos con los otros? ¿Lo ve como si podemos fallar, hermanos, como congregación, tan solo por hablar mal los unos de los otros? Entonces nosotros también podemos pecar, hermanos, pero el no hacerlo es un sacrificio. Contener mi boca es un sacrificio, hermanos, porque a veces duele el simplemente no hablar lo que nuestro... ¿cómo se le puede decir? Porque a veces, hermanos, créame, porque se lo digo por experiencia, a veces uno como que se desespera y quisiera decirles, hermanos, despierten, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo. Y para mí es muy difícil a veces callar, hermanos, y decir, bueno, sí, el hermano está bien, o no porque esté bien o esté mal, sino que está bien, me voy a calmar, o sea, a tener autocontrol también, ¿no? Entra ahí. Y créame, hermanos, que tan solo por cerrar nuestra boca para dañar a alguien, hermanos, créame que también es un sacrificio. También es un sacrificio. Cuidar de los demás es un sacrificio, hermanos. Y hay algo en lo que yo he fallado y se los puedo decir con mucho, por confianza, con mucho amor, hermanos. Últimamente no hemos llegado muy temprano al templo. Y también, hermanos, el levantarse temprano, el estar listos ahí. Y esto es culpabilidad mía, hermanos. Lo acepto, ¿verdad? Y esto, hermanos, también pues arrastra a mi familia. Si llego tarde yo, llega tarde mi familia. Y ya estoy afectando parte del cuerpo de Cristo, tan solo por llegar tarde, ¿verdad? Y es algo en lo que estamos trabajando, es algo en lo que podemos seguir trabajando. Y créame que todas estas cosas son un sacrificio, hermanos. Todas estas cosas son un sacrificio, pero aquí al pueblo de Israel les dice específicamente qué es lo que tienen que hacer para cubrir su pecado. Para cubrir su pecado. Por la otra parte les está diciendo para que estén delante de mí sin pecado, por alguna falta que hayan hecho como congregación, como pueblo, tienen que hacer también esta especificación. Y esto, hermanos, conlleva a un sacrificio, conlleva a un esfuerzo, incluso físico, hermanos. Porque yo como aquel becerrito, hermanos, a mí me dolió hasta el alma, pobrecito, ¿verdad? Así que bueno, vimos, hermanos, lo que es un pecado, cómo se busca el perdón y que debemos de tener, hermanos, cuidado primeramente de pecar y bueno, segundo, de seguir poniendo de nuestro sacrificio propio para seguir delante de la presencia de Dios. Hay sacrificios que son para el perdón de los pecados. Y hay sacrificios que son, hermanos, para estar delante de la presencia de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Ahora, esta es una pregunta. Contéstela en su corazón. ¿Cuál sería su sacrificio personal
para estar en la presencia de Dios día con día. ¿Cuál será su sacrificio para estar delante de la presencia de Dios día con día, minuto a minuto? ¿Sí? Ahora, cómo sabemos que hay sacrificios para estar delante de la presencia de Dios? Bueno, vamos a Éxodo. Acompáñame a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29 es corto, del 38 al 42, hermanos. Ayúdenme a leerlo, por favor. Dice, todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda la libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. Hasta el 42, hermano. 42 dice, el otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, fíjese bien, estos sacrificios eran para estar en la presencia o delante de Dios. ¿Cuál es su sacrificio para estar delante de la presencia de Dios día con día? El Señor da algunas especificaciones también aquí para estar en su presencia, pero es más amoroso. ¿Se fijó la escritura? El otro decía, córtale la grasa del riñón, córtale la grasa del corazón, bueno, no del corazón, córtale la grasa de aquí, córtale la grasa de allá, córtale esto, córtale aquello, sepárale la cabeza, sácale la sangre, ponla en este lado, llévalo para acá, rocéalo 7 veces. Y aquí las especificaciones hasta suenan con más amor, ¿no cree? Porque para estar delante de la presencia de Dios, hermanos, se necesita estar humildes. Porque para buscar de la presencia de Dios se necesita esa humildad, hermanos. Y eso también es un sacrificio. Porque ser humildes no es fácil, hermano. Humilde de corazón no es fácil tampoco. ¿Sí me explico? Ahora, para seguir, como ya sabemos que debemos de hacer un sacrificio para poder pedir perdón a Dios por nuestros pecados o por nuestras deudas, ¿sí? Vamos a ver una parábola. ¿Se acuerda la parábola de los deudores? ¿Sí se acuerda? Vamos rapidito. Estoy por terminar, hermanos, ¿eh? Deme 3 citas más y termino. Mateo capítulo 18. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor en el Segundo Testamento. Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. Bueno, también quiero preguntar, ¿hasta aquí, hermanos, hay algún comentario? ¿Tienen sí, algún comentario, alguna duda, preguntas? Puede hacerlo, hermanos, es libre de hacerlo. Y de hecho nos ayuda, hermanos, a todos a crecer. ¿Alguien tiene algún comentario? O hasta ahorita se ha entendido acerca del sacrificio que debemos de hacer para buscar el perdón de Dios, para buscar poder que el Señor siga eliminando nuestras deudas, porque recuerden que la deuda está pagada desde hace mucho.
Pero indiscutiblemente, independientemente de esto, hermanos, nosotros seguimos vivos y podemos seguir fallando, podemos seguir generando deudas. Y esas deudas también pueden ser para con el Señor. ¿Sí me explico? Por eso les preguntaba, y lo iba a volver a preguntar al final, hermanos. Por eso les preguntaba, ¿les debo algo? Si les debo algo, por favor, dígame para ponerme a cuentas con ustedes. Entonces, nosotros podemos seguir generando deuda con el Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Algún comentario? No, sino para seguir. Bueno, Mateo, entonces, capítulo 18, verso 23. Ay, me salté hasta el 25. Dice, por lo cual el reino de los cielos, fíjese bien, es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjese bien, directo, ¿sí? Directo, le perdonó la deuda. Verso 28. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que, fíjese bien, el mismo, y saliendo aquel siervo, después de que le perdonaron la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, como aquel hombre que lo había hecho, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Verso 31. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase, ¿cuántos? Eran 1,000 denarios, ¿verdad? Todo lo que le debía. Y verso 35. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiere decir el Señor con esta parábola? ¿Qué nos enseña el Señor con esta parábola? Que si nosotros ofendemos a nuestros hermanos, somos deudores con Cristo, hermanos. Que si yo tengo una problemática con mi hermano, con mi hermana, tal o cual, no soy deudor con mi hermana ni con mi hermano, soy deudor de Cristo. Fíjese bien hasta dónde puede llegar nuestra deuda. Y esa deuda puede terminar en pecado, hermanos, porque comienza el odio. Y de ese odio, hermanos, se puede llegar a una discusión. ¿Y para qué vamos más lejos, hermanos? De las discusiones sabemos que muchas terminan mal, muy mal, incluso hasta la muerte, hermanos. Ve cómo una deuda aparentemente parece ser lo mismo que un pecado, pero si una deuda nos puede llevar al pecado, ¿cómo la podemos evitar? Por eso nuestro sacrificio, hermanos. Por eso es importante saber la delicadeza con la que el Señor escribe, hermanos, cómo debemos de sacrificarnos para no tener deuda con nadie, para que esa deuda no se convierta en pecado. ¿Lo ve qué hermosa es esta parábola? Nunca la habíamos visto de esta manera, ¿verdad? Tal vez yo no, hermanos. El Señor me la reveló apenas el martes o miércoles que estudié el tema. Y yo me enamoré más de Cristo. Créame, hermanos. La deuda nos obliga a pagar.
Y al abusivo, hermanos, fíjese bien hasta dónde puede llegar. Y al abusivo lo puede llegar a hacer pagar doble. Porque hasta, no solamente con cárcel, hermanos, decía ahí que lo llevó con los verdugos. ¿Y qué hacen los verdugos? Pues págame, ¿verdad? Con el chicote. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Debemos de estar bien con todos. ¿Y por qué este tema, hermanos? También porque nos prepara para la Santa Cena. Por eso, hermanos, nuestro corazón debe de estar limpio, ¿sí? Como aquellos sacrificios, ¿verdad? Para estar delante de Dios, nuestro sacrificio tiene que llegar como un olor suave a la presencia de Dios. Para no tener deudas, para no tener pecados. Ahora, dígame, vamos a verlo, a verlo un poquito más, si lo puede decir así, vamos a verlo un poquito más, siempre se me olvidan las palabras, hermano, un poquito más, vaya, humano. Cuando yo tengo una deuda, hermanos, que me está todo el tiempo ahí recordando y recordando, ¿qué es lo que pasa? Nos quita hasta el sueño, ¿verdad? Nos quita hasta el sueño y nos está remordiendo en la cabeza, ¿cómo voy a pagar esto? Ya perdí el trabajo o gano muy poquito, yo creo que no voy a poder. Y nuestra mente trabaja, hermanos. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado es más, corroe más, ¿verdad? Porque si hemos cometido una falta, sabemos que el Señor nos ha visto que la cometimos y nuestra conciencia y nuestro corazón, hermanos, fíjese, todo lo que implica ahora un pecado. Nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro espíritu se remueve, hermanos. Pero no es un remover bonito, no, hermanos. Nos mantiene, hermanos, ocupados en, Dios mío, este pecado que hice no está bien. Algo tengo que hacer. ¿Dónde me escondo? Trágame tierra. Nómbrele como le nombre, hermanos. No nos deja dormir, hermanos. El pecado ni las deudas nos dejan dormir. Y encima, hermanos, a veces estamos tan endeudados o a veces somos tan pecadores que encima de eso somos abusivos para con los demás. Y el Señor nos está observando, el Señor nos está viendo, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Colosenses, acompáñame a Colosenses, tengo esta cita más, y Romanos y terminamos, ¿sí? Colosenses capítulo 2, hermanos. Esa es nuestra cita base, pero fíjese bien, la vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 15. Colosenses capítulo 2, versos 8 al 15. También el Señor nos advierte de muchas cosas. Fíjese bien, Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad, en el cual también sois circuncidados, de circuncisión, fíjese bien, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, sino en la circuncisión de ¿quién? De Cristo, sepultados juntamente con él en la, ahí dice en la bautismo, pero es en el bautismo en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados. Verso 14. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, o sea, cancelando nuestra deuda, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. El Señor, hermanos, nos advierte desde el verso 8, mirad que nadie los engañe. Que nadie los engañe con filosofías y vanas sutilezas. Porque, hermanos, muchos han venido a querernos decir que la ciencia, que la teoría de tal, la teoría de aquel, y muchos hermanos pudiéramos decir, bueno, pues tiene mucha razón. Y al darle la razón, nos confunden. Entonces, nos advierte de que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Porque Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y esta divinidad, hermanos, también es corporal. Lo menciona la palabra que leímos, ¿sí? Y también menciona, ¿se fijaron? También menciona la circuncisión, pero no una circuncisión de manos, hermanos, sino la circuncisión de nuestro corazón, para limpiar nuestros pecados, hermanos, para acercarnos a Cristo, limpios, con un corazón limpio, puro, santo. Usted sígale, limpio, puro, santo. ¿Qué más? ¿Verdad? Y después dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo. El mismo apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Verdad? También con Él hemos sido sepultados con el bautismo, el cual también hemos resucitado. El Señor nos ha resucitado del pecado, hermanos, y esa es la deuda que el Señor ha pagado por todos nosotros. Por la fe de la operación de Dios que se levantó de los muertos. Y vosotros, hermanos, estando muertos en pecados, llenos de pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, todavía pecado sobre pecado, os vivificó juntamente con Él, perdonando todos sus pecados. El Señor, hermanos, creo que ha agarrado la hoja donde usted pecaba y la ha hecho pedacitos allá en la cruz. Tan solo por esta parte bíblica. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya estábamos considerados muertos por nuestro propio pecado, hermanos. Ya estábamos considerados muertos. Pero Cristo paga y cancela el documento de todas nuestras deudas y pecados allá en la cruz. ¿Y cómo podemos sellar todo esto? ¿Cómo podemos sellar, hermanos, sellar todo esto? Y con esto termino. Romanos capítulo 13. Acompáñeme a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, hermanos, versos 8 al 10. Capítulo 13, verso 8 al 10 dice así: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Cumplió la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en esta esencia se comprende sumariamente, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y verso 10, la caridad o el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué, hermanos? ¿Qué es el cumplimiento de la ley? Amor, la caridad, benignidad, fe, pero lo principal es el amor, hermanos.
Así que, hermanos, amados hermanos, amada iglesia de Dios, Filadelfia, de Dios séptimo día, ¿verdad? Filadelfia, amaros los unos a los otros, porque esa cuenta ya ha sido cancelada por nuestro Señor Jesucristo. Así que mañana hay que abrazarnos todos como iglesia, hermanos. ¿Verdad? Imagínense una foto así, todos así juntitos, hechos bolitas así. Qué bonito, hermanos. Eso también es amor. La expresión corporal también es amor. No solamente las palabras bonitas o tal vez las palabras fingidas bonitas. También abracémonos unos con otros, hermanos. Pasa a vos, qué gusto de verte. Abrácelos, bendígalos, hermanos. Ore por ellos. Eso es un sacrificio, hermanos, que llega con olor suave, grato delante de Dios. Hay que amarnos los unos a los otros, con caridad fraternal. Dios les bendiga, deseo de todo corazón y con todo mi ronco pecho, hermanos, que Dios les bendiga y que esta palabra la pongamos por obra. Dios les guarde. Así le doy la palabra a mi hermano Miguel. Dios les bendiga y paz a todos ustedes. Gracias, José. Que Dios te siga llenando del Espíritu Santo para que puedas Amén. seguir compartiendo su palabra. Solo como recordatorio, para los que no escucharon al principio, el hermano Ariel tuvo un contratiempo. Es por esa razón que no lo vio el día de hoy. Pero si Dios lo permite, para el próximo